Bien, pues vamos a hacer este vestido. Vamos a coger las medidas que os voy a dejar en los patrones y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar una medida, son dos medidas diferentes, una para la falda del vestido en tejido y otra en tul. Yo he elegido este tul que es súper bonito, tiene un tono rosa, pero predomina mucho el blanco y creo que le va a dar mucha luz al vestidillo. Bueno, pues mirad, vamos a cogernos la parte de la falda, vamos a unir la mitad de esta manera y vamos a pasar un pespunte a máquina desde arriba hasta abajo y vamos a dejarle unos 4 dedos sin coser, ya que este vestidito será de quita y pon. A partir de esta medida bajaremos y coseremos, y aquí abajo en la bastilla le vamos a dar un doblez y otro doblez y le vamos a pasar un pespunte, así, muy sencillo. Vamos a hacer igual con la parte del tul, pero en esta ocasión solamente vamos a coser desde los 4 dedos más o menos hasta el bajo. Como veis es un poquito más corto porque este no le voy a poner bastilla en la parte de abajo, lo voy a dejar así, cortado tal cual. Había pensado hacerle un repulgo, pero este tejido probablemente me haga un poco de vuelo y no es lo que quiero. Mirad, el repulgo que yo hago es este, que es súper bonito, tiene una terminación muy bonita, muy fina y queda súper bien, pero según el tejido que cojamos, veis, hace un poco de vuelo, hace un poco de onda, y en esta ocasión yo no lo quiero para el vestido. En esta prueba sí, porque es de una blusa que me hice al bies y así me quedó muy bonito y yo quería conseguir ese efecto de onda, pero no en esta ocasión, por lo tanto no lo voy a hacer repulgo, pero vosotras si queréis lo podéis hacer. Queda una terminación súper bonita, la verdad. Bueno, pues como os iba diciendo, aquí solamente vamos a pasar el pespunte de arriba abajo y nada más, y en este arriba y abajo y después el dobladillo, y luego después ya os comentaré cómo hacemos la unión de esta falda. Vamos con las mangas. También las he cortado en tul. No se van a notar las marcas porque es muy transparente. Simplemente ponemos nuestro patrón encima y vamos a marcar los puntos que os he dejado en la parte de arriba de la manga, que es el centro, y desde aquí hasta aquí es la zona donde vamos a hacer este frunce. La manga va a ir un poquito fruncida y en la parte de abajo la he cortado tal cual, sin márgenes de costura. ¿Veis? Lo he dejado cortado a ras del patrón. Lo que haremos en esta ocasión simplemente va a ser pasar un frunce desde aquí hasta aquí para unirlo al cuerpecillo. Esto lo vamos a hacer dos veces y es importante que hagáis estas marcas en las mangas. Y ahora el cuerpo lo vamos a cortar dos veces. Yo estoy utilizando algodón, es un algodón que simula el lino y que queda muy bonito. Tiene bastante cuerpo, no es una tela caída, pero me gustó para este proyecto. Entonces vamos a marcar nuestro patrón, este lo tengo marcado, y también vamos a hacerle las marcas que os voy a dejar en la parte de lo que sería el hombro, que es donde nos va a venir después ubicado el centro de la manga. Esta marca de aquí tiene que coincidir con la marca de aquí, ¿vale? Simplemente es eso, y esto lo vamos a cortar dos veces porque vamos a hacer el cuerpo embutido. Y ahora sin más empezamos el montaje. Hay muchas piezas pero es súper fácil de hacer. Mirad, con un trocito de hilo doble vamos a pasar un hilván desde la marca de aquí hasta la marca de aquí. De aquí a aquí vamos a pasarle este frunce. Y ahora vamos a coger el derecho del delantero y vamos a hacer coincidir esta marca central que os había dicho, y es que no se ve nada, pero la marca central con la marca central. Vamos a poner aquí un pequeño alfiler y ahora vamos a tirar de este hilo y vamos a hacer coincidir la siguiente marca, que sería esta parte de aquí,
es la parte de la sisa, y esto digamos que sería lo que iría unido al costado. Vamos a hacer coincidir esta marca con esta marca. Mirad, así lo vais a ver mejor. Pondremos la parte del centro y ahora esta marca nos tiene que venir aquí, justo aquí, y este es el frunce que le hemos hecho. Por lo tanto, haremos coincidir la parte de la sisa con el final de la manga. Y esta haremos igual. Ahora tensamos del hilo y vamos a pasarlo una marca con otra marca. Repartimos el vuelo y ya lo tendremos preparado para llevarlo a la máquina de coser. Y pasaremos un pespunte por la parte de la sisa, solo la parte de la sisa, nada más, ¿veis? Y así queda con este vuelecillo tan mono. ¿Veis? Le queda ahí su vuelo. Yo voy a hacer este paso en las dos mangas y voy a coser la parte de la sisa. Coseré también la falda tanto del tul como del tejido, y haré el bajo a la falda del tejido y enseguida vuelvo con vosotras. Bien, pues ya tenemos cosidas las mangas. A una de ellas yo ya le he quitado todo el margen de costura, se la vamos a quitar también a esta otra. Y ahora, ¿veis? Mirad, así nos queda. ¿Veis qué mangas más bonitas? Súper chulas y con vuelo, y vamos, que es una monada. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el derecho de la tela mirando hacia nosotras y vamos a poner el derecho de este vestido también mirando hacia abajo, derecho con derecho, y vamos a coser la parte del cuello. Vamos a pasar un pespunte por todo este contorno, solamente la parte del cuello, desde aquí, margen de costura incluido, hasta que el final, de un lado a otro, simplemente eso, y ahora vuelvo rápido. Bien, pues una vez que está cosido vamos a quitarle todo el margen de costura y le vamos a dar piquetes. Y una vez hecho esto, vamos a empezar a montar el cuerpo. Mirad, cogeremos la parte de la manga y vamos a unir una con otra y vamos a coser el costado y la manga. La otra parte la haremos igual, cogeremos la manga y uniremos la parte de los costados y la manga. Y ahora por la otra parte del vestidillo vamos a hacer igual, vamos a unir la parte del delantero con la parte de la espalda. Y la parte del delantero con la parte de la espalda. Y ahora vamos a unir este costado, que será la parte de la espalda que va abierta.
y esta otra parte exactamente igual. Y ahora vamos a coser todo esto. Voy a la máquina y vuelvo. Pues ya que está cosido, vamos a quitar todo el exceso de costura. En la parte de las esquinillas le vamos a dar un piquete, así en diagonal, y el resto simplemente quitar pues los hilos y el margen de costura. Y ya podremos darle la vuelta. Con ayuda de una brocheta sacamos todas las esquinillas y sacamos también las mangas. Y así es como nos queda. ¿Veis? Queda súper bonito. Muy bien terminado y muy bien rematado. Ahora lo que voy a hacer es por la parte del interior y por la zona donde tengo marcado la marca del patrón, voy a recortar toda la sisa. Así no le va a tirar a la muñeca y lo podrá llevar mucho más cómoda. Ahora con hilo doble vamos a meter hacia adentro esta parte de la cintura, porque le vamos a coser en pestaña. Ya sabéis que a mí me gusta mucho coserlo así. Simplemente voy a dar aquí un hilván. Pues listo, ya lo tenemos preparado para coserlo y darle ya la forma de vestido de comunión. Mirad qué bonito. ¿Veis cómo quedan las mangas? Súper chulas, con mucho vuelo, y además al ser tul pues quedan bastante armadas. Súper mono. Bien, vamos con la falda. Yo ya, como os había comentado, le he hecho el pespunte dejándole un trocito sin coser, que le he dejado 6 centímetros en la parte de arriba donde vamos a ponerle la cinturilla. También le he cosido la bastilla del bajo y ahora simplemente vamos a montar esta falda. Vamos a poner la falda del derecho y vamos a darle una marca, vamos a hacer una marquita justo aquí en el centro. Voy a poner un alfiler y ahora el derecho de la falda va con el revés del tul, de manera que los derechos miren hacia nosotras. Daremos la vuelta y vamos a meter el tul en la falda. Vamos a hacer coincidir las costuras, pondremos un poquito hacia adentro, como medio centímetro más o menos, y haremos igual con el tul, medio centímetro hacia adentro, y sujetamos, y hacemos igual con esta otra parte. Metemos un poquito y metemos un poquito. Y también aquí vamos a sujetar. Y ahora vamos a irnos hasta el centro que teníamos marcado. ¿Veis? Queda un poquito más larga la parte del tul, que sobresalga
como 1 centímetro más o menos. Y ahora aquí lo que vamos a hacer va a ser un frunce desde el centro a un lado y del centro a otro lado. Le daremos un hilván y lo tendremos ya preparado para unirlo al cuerpo. Mirad, le he bajado un poquito, como un dedo de la medida que os di. Me parece que le quedaba un poco largo. Ya le he pasado también este frunce y ahora voy a unir la parte del delantero y voy a buscar el centro. Le hago aquí una marca y esta marca la voy a hacer coincidir con la unión de estos dos hilvanes justo en el centro de la faldita. Cuando lo tenga ya hilvanado, quitaré todo el exceso de costura. Y ahora voy a tirar de este hilo y voy a hacer coincidir la parte del costado de la espalda justo aquí donde viene este frunce. Justo una marca con otra marca. Y aquí voy a poner otro alfiler. Y ahora voy a tirar de este hilo hasta que me coincida esta medida. Voy a sujetar este hilo aquí y ahora solo voy a repartir este vuelo. Voy a bajarlo hasta que me coincidan las marcas. Y de esta forma tan fácil ya tengo preparado esta parte del vestido. Y voy a hacer igual en esta otra. Voy a tirar del hilo. Voy a traerme la parte de la esquina, la parte del costado de atrás y lo voy a poner de esta forma. Voy a hacer coincidir estas marcas pondré un alfiler y ahora voy a tirar del frunce hasta conseguir la medida. ¿Veis? Tiraré del tejido y así lo voy a ubicar. Reparto el vuelo y lo pongo de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer va a ser recortar todo este exceso de costura y después montaré la parte de atrás sobre la parte de adelante, de esta forma. Pasaré un pespunte y uniré el delantero con la parte de atrás y la falda, todo de una vez. Como veis, no puede quedar más mono. La verdad es que es monísimo. Voy a coser la máquina y vuelvo rápido. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado. No me digáis que no es un dulce, es monísimo. Yo ya le he puesto los velcros, que ya sabéis que me gustan un montón, que se adhieren muy bien y nos facilitan muchísimo el trabajo. Y ahora vamos a ponérselo a nuestra pequeña. Vamos a ponerle hacia adentro la enagua para que nos permita poner el vestido, que es muy ajustadito. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Mirad, así lo luce de bonita. Está guapa, súper mona. Mirad, yo le he hecho
con un trocito de hilo de crochet y unos crucifijos de madera que compré en los bazares. La verdad es que están bastante bien, no sé si costó 1 euro o algo parecido, y vienen bastantes. Con esto le he hecho un crucifijo para colgárselo del cuello. Simplemente lo he metido por los agujerillos que trae y ahora se lo vamos a poner atadito a la altura que más nos guste. ¿Veis? Y le queda así. Es un pequeño detalle, pero todos los detalles van sumando. Mirad, he cortado de tul este que tiene brillantitos, son unas estrellas que tienen bastante luz, porque no voy a ponerle flores en esta ocasión en el lazo. Si os gusta a vosotras se la ponéis, pero como va a llevar una corona de flores me parece demasiado cargante. Entonces he cortado una tira de 6 centímetros, pues más o menos medís el ancho que os guste para hacerle una buena lazada. Se lo dejamos por la parte de delante un poco como rizadito y por la parte de atrás le hacemos una lazada. Y así lo abrimos y le queda más pomposo. Parecen las alas de una mariposa. Le queda buenísimo. Y en la parte de abajo le vamos a hacer un poco de forma. Y así le va a quedar. Se lo ponemos bien en el centro y mirad, así le queda el vestidito por detrás, monísimo. Y por la parte de delante no necesita ya ponerle mucho más, con esto ya va más que vestidita. Esto de aquí, el lacito se lo podemos hacer un poquito más ancho, más estrecho, como más nos guste. Y había cortado también unos trocitos de tul de 2 centímetros. Se lo voy a poner aquí en las manguitas. ¿Veis? Queda la manguita más abullonada y más terminada, más de comunión. Vamos a hacer igual en la otra manguita. Y ahora vamos a ponerle su diadema, su coronita, y ya estará preparada. ¿Veis? Al llevar tanta flor en la parte de la carita, yo creo que queda más mona si no le ponemos tanta cosa al vestido. Al menos esa es mi opinión. Las manitas se las podemos poner así pegaditas, que queda súper mona, como si estuviese rezando, o se las podemos dejar suelta, como ya os guste. Si se las juntamos, yo lo haría un poquito más abajo para no tapar el crucifijo, pero eso ya a gusto vuestro. Pues así nos ha quedado nuestra pequeña de hoy. Espero que os guste. A mí el vestido me encanta y la enagua también. Voy a presentaros el trabajo final.